hacer un repaso del curso de cirugía general. Para hablar, en realidad, el repaso consiste, como ya lo habrán estado haciendo, preguntas-respuestas nada más, solamente por el tema de que las hernias, la región inguinal, al menos en las hernias, es un tanto compleja. He puesto estos dos gráficos que están en el slide, en la parte superior, y un gráfico acá en la parte inferior que muestran las hernias inguinales y crurales. Algunas cosas muy puntuales que deben saber. Este es el gráfico de la región, un esquema de la región inguinal, donde vamos a tener como reparo anatómico el ligamento inguinal, que va de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. Por encima del ligamento inguinal está el conducto inguinal. ¿Ok? Ya saben, tiene 4 paredes, 2 orificios. Debajo de él está el anillo inguinal, por donde salen las hernias crurales. Este es un esquema, un dibujo muy esquemático de esta región. La espina ilíaca anterosuperior, que está representada acá, la espina del pubis, que debe estar ahí, el ligamento inguinal. Por encima del ligamento inguinal salen las hernias inguinales, ¿ok? Hay dos tipos de hernias inguinales, las indirectas y las directas. Las indirectas salen por el anillo inguinal profundo, que está representado en este gráfico con la A. Y las directas salen por la pared posterior, por el triángulo de Hasselbalch, que está en la pared posterior, que está representado acá por la B. Entre ambas hernias, entre ambos defectos, está la arteria epigástrica, que está acá con el número 3. Entonces, toda hernia que está por fuera de la arteria epigástrica es indirecta, toda hernia que está por dentro es directa, ¿ok? Ese esquema no deben olvidarse. Y toda hernia que salga por debajo de la región o del conducto inguinal o el ligamento inguinal es una hernia crural, que está representado acá con la C. En esta región salen 3 hernias, ¿ok? Las inguinales indirectas, las directas y las crurales. Este es un esquema que muestra cómo sale la hernia crural, ¿no? Tenemos el ligamento inguinal representado acá arriba. Por encima de este salen las hernias inguinales y debajo, por el anillo crural adyacente a los vasos femorales, sale la hernia crural. Muy bien. Entonces vamos a retomar la parte de lo que es el repaso. Vamos a hacer pregunta-respuesta nada más y vamos a explicar las preguntas, las cosas más puntuales. Cualquier duda o interrupción que quieran hacer, solamente levantan la mano y podemos dialogar. Muy bien, la primera pregunta dice: el cuello del saco herniario a la salida de una hernia inguinal indirecta y oblicua se encuentra: 1, por el anillo inguinal profundo o externo; 2, por fuera de los vasos epigástricos profundos; 3, en la pared posterior del trayecto inguinal; 4, en el triángulo inguinal de Hasselbalch; 5, en la fosita inguinal media. Son ciertas, dice. 1 y 2, 1 y 4, 2 y 3, 3 y 4 o 4 y 5. La hernia inguinal indirecta es aquella que sale ¿por dónde? ¿Por la pared posterior o por el anillo inguinal profundo? Por el anillo inguinal profundo, ¿no es cierto? Por el anillo inguinal profundo, por eso se llama indirecta. Entonces sale por el anillo inguinal profundo o externo, dice acá. La 2 dice, por fuera de los vasos epigástricos profundos. ¿Será cierto o no? Por fuera de los vasos epigástricos. Toda hernia que esté por fuera de los vasos epigástricos es indirecta. Toda hernia que esté por dentro es directa, acuérdense, ¿ya? En la pared posterior del trayecto inguinal, por ahí salen las hernias inguinales directas. En el triángulo inguinal de Hasselbalch, también por ahí salen las hernias inguinales directas. En la fosita inguinal media, la fosita inguinal media no es otra cosa que el triángulo mismo de Hasselbalch, ¿ok? Entonces, la 3, la 4 y la 5 corresponden a la hernia inguinal directa. La 1 y la 2 corresponden a la hernia inguinal indirecta. Muy bien.
Ahora, del anillo inguinal profundo no se olviden, hay dos, uno superficial y uno profundo, dos anillos inguinales. No se vayan a confundir, al anillo inguinal superficial le llaman interno, porque está cerca a la línea media, y al anillo inguinal profundo le llaman externo, porque está alejado de la línea media, ¿ok? Como acá muestra el gráfico. Aquí está el anillo inguinal profundo, y el anillo inguinal superficial debe estar más o menos a esta zona, por donde sale el cordón espermático, ¿ok? No se vayan a confundir con esos términos. Entonces la respuesta es la 1 y la 2, ¿no es cierto? Por el anillo inguinal profundo y por fuera de los vasos epigástricos. Muy bien. La pregunta 2 dice, en una herida de abdomen por arma blanca, cuchillo de cocina, la conducta inmediata a seguir debe ser: A. Efectuar una laparotomía exploradora. B. Practicar paracentesis en los 4 cuadrantes. C. Tomar radiografía simple de abdomen. D. Observar la evolución del paciente. E. Ninguna de ellas. ¿Qué se debe hacer frente a una herida por arma blanca? Muy bien, de las que tienen acá, esa es la conducta, ¿no es cierto? Efectuar una laparotomía exploratoria, ¿ok? Practicar paracentesis en los 4 cuadrantes, tomar radiografía simple de abdomen, observar la evolución del paciente. En general, estas conductas se hacen cuando es un traumatismo abdominal cerrado, ¿ok? Un trauma abdominal cerrado y el paciente está estable. En esos casos se puede hacer paracentesis o lavado peritoneal, se puede tomar radiografías, se puede tomar tomografías, ecografías, etc., ¿no? O si no tienen eso, observar la evolución del paciente, a ver si en algún momento pierde la estabilidad hemodinámica. Pero cuando es un traumatismo abierto, se debe efectuar una laparotomía exploratoria, de todas maneras. Ahora, lo otro que deben saber sobre los traumatismos abdominales abiertos es cuándo se considera la necesidad de hacer una exploración quirúrgica, ¿no? Se considera necesario cuando existe daño de la aponeurosis, ¿ok? Recuerden, las capas de la pared abdominal, de la superficie hacia adentro es la piel, el tejido celular, la aponeurosis, debajo viene el músculo y más abajo está el peritoneo. Cuando ustedes tienen una lesión por arma blanca, exploran la herida y ven daño aponeurótico, es suficiente para explorar quirúrgicamente el abdomen. ¿Por qué? El daño en el peritoneo no es fácil de identificar, ¿ok? ¿Por qué? Porque los músculos se retraen, los músculos van a cerrar el orificio. Basta con tener daño aponeurótico, se debe explorar a ese paciente. Muy bien. La pregunta 3 dice, el tumor carcinoide del tubo digestivo es más frecuente a nivel de, ¿qué cosa? Duodeno, apéndice, yeyuno, íleon o colon. Del apéndice, ¿no es cierto? Es el tumor carcinoide es más frecuente a nivel del apéndice. El segundo lugar en ubicación, ¿cuál era? El íleon, ¿no es cierto? El íleon terminal es la segunda localización más frecuente de los tumores carcinoides. No se olviden, los tumores carcinoides son tumores que derivan de las células de Kulchinsky, que principalmente van a producir aminas activas, bioactivas, ¿no es cierto? La serotonina es una de las principales aminas. ¿Qué pasa? Esta producción de aminas va a producir el síndrome carcinoide en algunos pacientes, ¿no? Que se caracteriza por rubicundez facial, dolores abdominales, sibilancias. ¿Cuál es el tratamiento del tumor carcinoide? Si está localizado en el apéndice y mide menos de 1,5 centímetros o menos de 1 centímetro, el tratamiento es la apendicectomía simple, nada más. Ha habido una pregunta en un examen de residentado donde les decía, se extrae el apéndice en una paciente con una probable apendicitis y el informe de anatomía patológica informa que en la punta se encuentra un tumor carcinoide, ¿no? Pequeño. ¿Cuál es el tratamiento que se debe hacer? En ese caso ya no se hace nada, ninguno era la respuesta.
¿Por qué? Porque cuando está confinado al apéndice y mide menos de 1 centímetro, el tratamiento es la apendicectomía simple. Si mide más de 2 centímetros, ojo, el tratamiento es la hemicolectomía. Se trata como un cáncer, ¿no? Como cualquier otro cáncer. Se tiene que sacar todo el colon derecho, parte del ilion terminal y el epíplon mayor, o sea, la hemicolectomía derecha radical. Muy bien. La pregunta 4 dice: paciente con diagnóstico de síndrome compartimental, principalmente presentará fiebre, parestesias, parálisis, dolor o calambres. Hablan del síndrome compartimental o compartimental en miembros superiores o inferiores, ¿no es cierto? Hay un síndrome compartimental también en el abdomen, pero esta pregunta va dirigida al síndrome del compartimento en los miembros. Principalmente, ¿qué cosa va a existir? Dolor, ¿no es cierto? Dolor. Dolor. El síntoma principal del compartimiento, el síndrome compartimental, es el dolor. Va a haber parálisis, va a haber parestesias, puede haber calambres, pero principalmente el síntoma cardinal es el dolor, ¿no? El paciente debe quejarse de dolor. Muy bien, la pregunta 5 dice: ¿qué contiene la hernia de Littré? Hernia inguinal indirecta, el divertículo de Meckel, la hernia inguinal directa, la hernia crural o una hernia diafragmática. ¿Qué contiene la hernia de Littré? El divertículo de Meckel, ¿no es cierto? El divertículo de Meckel, ¿ok? El divertículo de Meckel, cuando ustedes hacen una cirugía de una hernia inguinal y encuentran dentro de la hernia el divertículo de Meckel, esa es una hernia de Littré, ¿ok? Muy bien. Si encuentran o identifican una apendicitis en una hernia, ¿cómo se llama esa hernia? Se llama la hernia de Amyat, A-M-Y-A-N, ¿no? Amyat. No se olviden, el otro tipo de hernia que tienen que recordar es la hernia de Richter. La hernia de Richter es aquella hernia en la cual solamente está encarcerada o estrangulada una porción del intestino, el borde antimesentérico, ¿ok? Por eso, normalmente este tipo de hernias no producen obstrucciones intestinales y el diagnóstico es un poco más difícil, ¿no? Hasta que ya empieza a haber un híleo reflejo. Entonces, acuérdense, la hernia de Littré es el contenido, el divertículo de Meckel. La hernia de Amyat, una apendicitis aguda. Y la hernia de Richter es el pinzamiento o pellizcamiento del borde antimesentérico intestinal, ¿no? Principalmente del híleo. La pregunta 6 dice: la hernia reportada más frecuentemente en la población general es, ¿no? Población general hablan de ancianos, niños, adultos jóvenes, etcétera, ¿no es cierto? Todos. Y habla de reportada: umbilical, hernia de Spiegel, epigástrica, inguinal directa o inguinal indirecta. ¿Cuál creen que es? Es una de las inguinales, la indirecta, ¿no es cierto? La hernia inguinal indirecta es la hernia reportada más frecuente en la población general. ¿Por qué es la reportada más frecuente? Por ejemplo, los pacientes con hernia umbilical, muchos son pacientes que no tienen síntomas, porque son hernias pequeñas. Cuando la hernia inguinal ya es grande, mide más de 1.5 a 2 centímetros, puede presentar dolor el paciente. La mayoría de ellos tiene su hernia y puede estar haciendo su vida normal. La hernia de Spiegel es una hernia rara. La hernia epigástrica no es común. Su característica fundamental es que es la más dolorosa, ¿no? Es la que más duele. La hernia inguinal indirecta es la más frecuente, pues, reportada, ojo, la que se reporta con más frecuencia. Muy bien, la pregunta 7 dice: las tumoraciones hepáticas malignas corresponden mayoritariamente a inflamaciones inespecíficas, pólipos infiltrativos, cánceres secundarios, cánceres primarios o secuestros
abscedados. ¿Cuál será? Las tumoraciones hepáticas malignas, mayoritariamente, ¿qué son? ¿No es cierto? Son cánceres secundarios, ¿no es cierto? Metástasis, ¿no? La mayor parte de los tumores hepáticos malignos son cánceres. Casi el 100% de los tumores malignos múltiples en el hígado son metástasis. ¿Y de dónde provienen estas metástasis? En primer lugar, del colon, segundo lugar, del estómago, ¿ok? El cáncer de colon y el cáncer de estómago son los que principalmente van a producir metástasis al tejido hepático. Muy bien, la pregunta 8 dice, el tipo de vómito tardío que se presenta en la obstrucción intestinal baja. ¿Qué tipo es? Bilioso, fecaloideo, espumosos, dientéricos o acuosos. Fecaloideos, ¿no es cierto? ¿Por qué son fecaloideos? Al ser una obstrucción intestinal baja, los vómitos van a ser tardíos. Y al haber, digamos, un rebosamiento del colon, donde hay contenido fecal, este rebosa al intestino delgado, y finalmente al estómago y se presentan los vómitos, y tienen apariencia intestinal y olor fecaloideo, ¿no? Por eso se dicen que son fecaloideos. No se olviden, los vómitos en la obstrucción intestinal baja son tardíos. En la obstrucción intestinal alta son precoces, ¿no es cierto? Y la obstrucción intestinal media, el síntoma característico, lo principal que deben recordar de la obstrucción intestinal media es que arranca con dolor. Antes de los vómitos, antes de la distensión, primero se va a presentar dolor abdominal, ¿no? Tipo cólico, en esogastrio normalmente. Entonces, obstrucción intestinal alta es vómitos precoces, poca distensión. La obstrucción intestinal media, el síntoma cardinal es el dolor. La obstrucción intestinal baja es gran distensión, ¿no es cierto? Y vómitos tardíos, normalmente fecaloideos. Muy bien, la pregunta 9 dice, el manejo correcto de una herida quirúrgica abscedada es incisión más drenaje, antibióticos solos, antibióticos más antiinflamatorios, observación, analgésicos más observación. ¿Qué se hace en una herida quirúrgica abscedada? O sea, es un paciente, por ejemplo, se opera de una herida en el tórax, ¿no es cierto? Se opera, se hace la incisión, se sutura y después se infecta, ¿no? Esa es una herida quirúrgica abscedada. ¿Qué es lo que se hace? ¿Se observará nada más? No, no es cierto, no se puede observar. Analgésicos más observación tampoco, ¿verdad? Antibióticos solo, ¿funcionarán o no? No. ¿Qué se hace con un absceso? Se drena, ¿no es cierto? Tiene que hacerse la incisión más drenaje, o la apertura de la herida más el drenaje. Puede quedar la herida abierta, ¿no es cierto?, y esperar el cierre secundario, o puede quedar abierta unos días y hacer la sutura posterior. Esto nos da pie a mencionar algo. Cuando una herida quirúrgica se infecta, hay dos formas de curar esa herida: mediante el cierre secundario o el cierre por tercera intención. Cierre secundario, ¿qué significa? Se infecta la herida, abren la herida y dejan que cicatrice, que cierre de manera espontánea, sola. Ya no se sutura. Por tercera intención es cuando abren la herida quirúrgica, lavan unos días y después de unos 5 o 6 días, cuando ya la herida está limpia, se vuelve a suturar. ¿Ok? No se olviden, más de una vez ha habido, incluso hay cirujanos que confunden la curación por tercera intención con la de segunda intención. Segunda intención es que cure sola, sin sutura, dejan la herida abierta y va a curar por tejido de granulación. La de tercera intención es aquella que abren la herida, la limpian por un determinado tiempo, generalmente 5 o 6 días, y después se vuelve a suturar. ¿Ok?
Muy bien. La pregunta 10 dice, varón ebrio de 50 años sufre accidente automovilístico y presenta retención urinaria y uretrorragia. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Luxación de cadera, traumatismo renal, fractura de cadera, fractura de pelvis o fractura de sacro. ¿Cuál será el diagnóstico más probable? A ver, vamos a ver. Luxación de cadera, ¿tendrá o no? ¿Podría tener o no? ¿No? Los pacientes que tienen un accidente automovilístico y especialmente los que están yendo al timón, o sea, los conductores, pueden tener una luxación de cadera. Es cierto, ¿por qué? Porque pisan el freno o están pisando el acelerador con la pierna extendida y al chocar puede hacer que se luxe la cadera, pero la luxación de cadera no se presenta ni con retención urinaria ni con uretrorragia, ¿no es cierto? Es cierto que sí se puede presentar en un accidente de tránsito. Un traumatismo renal, ¿podrá tener o no? Es posible que tenga, ¿no es cierto? El traumatismo renal puede cursar con hematuria, ¿verdad? No es el traumatismo o el órgano más frecuente lesionado, ¿no? El riñón en un accidente automovilístico, pero puede haber. Hay una baja incidencia, pero existe. Podría haber hematuria, pero no tendría por qué haber retención urinaria, ¿no es cierto? En este caso hay retención urinaria y uretrorragia. No va con el traumatismo renal. El traumatismo renal lo que podría producir es una hematuria franca. Muy bien. Fractura de cadera, ¿podrá tener o no? También por la misma razón de la luxación, ¿ok? Pero no tiene por qué presentar ni retención urinaria ni uretrorragia. Fractura de pelvis, ¿tendrá o no? Sí puede tener, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los síntomas, los signos que ustedes le dicen, este paciente puede tener una fractura de pelvis? Lo que está escrito acá. Retención urinaria asociado a uretrorragia. Típico de la fractura de pelvis. ¿Por qué? Cuando hay una fractura de pelvis y este es inestable, con mayor razón, se secciona el urétero. ¿Ok? Entonces, estos son síntomas de fractura de pelvis con sección, perdón, de la uretra, no es del urétero, de la uretra. ¿Ok? O sea, se secciona la uretra, por ende va a haber hematuria por el traumatismo. Y al haber discontinuidad de la uretra, va a haber retención urinaria. Entonces, no se olviden de estos datos. Todo paciente con traumatismo pélvico que tenga 1. Globo vesical, 2. Uretrorragia, ¿no? Lo que dice acá. 3. Hematoquesia, o sea, le hacen un tacto rectal y le encuentran sangrado. 4. La próstata luxada al tacto rectal, le hacen un tacto rectal y encuentran la próstata mucho más alta de lo que normalmente debería estar. O un hematoma escrotal, en el caso del varón, son signos de fractura pélvica con lesión de uretra, ¿ok? Esos síntomas no se olviden. 1, lo que dice acá, retención urinaria, uretrorragia, que es lo más, digamos, lo más frecuente. 2, sangre en el recto, sangrado rectal. 3, luxación de la próstata. Le hacen el tacto y encuentran que la próstata está mucho más alta. Y 4, un hematoma escrotal. Esos signos van a corresponder a lo que es una lesión pélvica, una fractura de pelvis con lesión de uretra, ¿okay? Con lesión de uretra. Fractura de sacro puede tener este paciente, pero el sacro es muy, muy difícil que se fracture, ¿no? Entonces aquí la respuesta es fractura de pelvis con daño de la uretra, ¿okay? Con daño de la uretra. Por eso es que presenta retención urinaria y uretrorragia. Muy bien, la pregunta 11 dice, paciente mujer de 45 años de edad con sangrado rectal no doloroso. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Diverticulosis complicada, hemorroides internas, neoplasia de colon, fisura anal o pólipo colónico. ¿Cuál será?
Mujer de 45 años, dice, ¿no es cierto? Está en edad media, con sangrado rectal no doloroso, ¿no? El no doloroso es un dato importante. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Hemorroides internas, ¿no es cierto? Las hemorroides internas en general no duelen, pero pueden sangrar. Empiezan a producir dolor o prolapso cuando pasan a ser del tercer o cuarto grado. Mientras tanto, principalmente su síntoma cardinal es el sangrado. ¿Por qué no será una diverticulosis complicada? ¿Qué lo diferencia de una hemorroides sangrante? Ya, ¿qué más? El dolor, ojo, el sangrado por enfermedad diverticular tampoco duele. Claro, algo más hay, aparte. No, eso, ¿no es cierto? El sangrado por enfermedad diverticular, la característica es que es un sangrado masivo, abundante, que va a llevar al paciente a la inestabilidad hemodinámica. Eso es típico de la enfermedad diverticular complicada con sangrado, ¿ok? Entonces, los divertículos sangrantes producen hemorragia digestiva baja masiva, no dolorosa. Las hemorroides internas pueden producir sangrado rectal no doloroso, pero ojo, no es masivo. Las neoplasias de colon, especialmente las del lado derecho, son anemizantes, ¿no es cierto? Producen sangrado crónico, pero su característica es que producen un sangrado oculto. El paciente no lo nota, porque hay sangre oculta en las heces. La fisura anal puede provocar un sangrado, especialmente si es aguda. Pero ¿cuál es la característica principal de la fisura anal? Dolor, ¿no es cierto? La fisura anal puede producir o puede venir con sangrado, pero su característica primordial es que se acompaña de dolor. Los pólipos colónicos también pueden producir sangrado, ¿no es cierto? Pero esta patología de los pólipos colónicos son raras. Muchísimo más frecuentes es la patología hemorroidal. Bien, la pregunta 12 dice, ¿cuál es la característica tardía de los vómitos en una obstrucción intestinal baja? Entonces se repite, me parece, ¿no? Fecaloideos, ¿no es cierto? Alimentarios, acuosos, porráceos o biliosos. Ojo, no se repite, es una pregunta que ha venido parecida a la anterior, ¿no es cierto? En la obstrucción intestinal baja, los vómitos en general son fecaloideos. Ok. La pregunta 13 dice, la triada de Charcot está compuesta por dolor en hipocondrio derecho, fiebre, ictericia, dolor en hipocondrio derecho, hematemesis y masa palpable, fiebre, ictericia y confusión mental, dolor en hipocondrio derecho, fiebre e hipotensión, ictericia, coluria e hipocolia. ¿Cuál es la triada de Charcot? Dolor en hipocondrio derecho, dice fiebre e ictericia, ¿no es cierto? Bien, la triada de Charcot es típica de ¿qué enfermedad? De la colangitis aguda, ¿no es cierto? De la colangitis, ¿ok? La colangitis entonces va a producir dolor en hipocondrio derecho. ¿Por qué? Se produce la colangitis, recuerden, por la obstrucción del colédoco. La obstrucción del colédoco va a producir un aumento de la presión en las vías biliares. Va a evitar el desfogue de la bilis hacia el intestino. Por ende, la bilis se acumula, aumenta la bilirrubina y el paciente se pone histérico, ¿no es cierto? Va a haber ictericia. Si este colédoco que está obstruido se sobreinfecta, se produce ahí la colangitis y aparece lo que es la fiebre. Entonces, para que exista colangitis, no se olviden, eso han preguntado alguna vez en un examen de residentado. Para que exista colangitis tiene que haber dos condiciones: la obstrucción de la vía biliar y la sobreinfección. No puede haber o no existe colangitis si es que no hay infección, y tampoco hay colangitis si es que no está obstruida la vía biliar. Las dos condiciones son necesarias: obstrucción más sobreinfección de la vía biliar.
Y cuando existe colangitis se comporta como un absceso, pues va a haber dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? Fiebre en picos o fiebre con escalofríos, y también va a haber ictericia. ¿Cuál es el tratamiento de la colangitis aguda? El tratamiento es médico, ¿no? Se da antibióticos, reposo, en general responde. Si a la triada de Charcot le agregan hipotensión y confusión mental o trastorno de sensorio, ¿en qué se transforma? La pentada de Reynolds, ¿no es cierto? Y la pentada de Reynolds es patognomónica o es típica de la colangitis aguda tóxica, así es su nombre, o la colangitis tóxica, algunos le llaman. ¿Qué diferencia tiene con la colangitis aguda? La colangitis aguda tóxica ya el tratamiento no es antibióticos o no es médico. En la colangitis aguda tóxica se tiene que drenar el colédoco, sea por RCP o sea por cirugía laparoscópica o convencional. Pero el tratamiento ya no es antibiótico terapia, manejo del dolor, manejo de la fiebre, sino el tratamiento es el drenaje del colédoco. Esa es la diferencia. Entonces, acuérdense, hay una triada de Charcot, también existe la pentada de Reynolds. Le sirve porque en base a esos síntomas va a variar el manejo, ¿no? Cuando existe la pentada de Reynolds es una colangitis aguda tóxica y el tratamiento es el drenaje, ¿ok? El drenaje del colédoco.